Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo el siguiente tema que es sobre peralte efectivo en vigas. Eh, bueno, vamos a ver diferentes tipos de casos y cómo es que se calcula, ¿no? Porque, bueno, a ver, primero vamos a tocar o conocer qué cosa es el peralte efectivo. Cuando tenemos una viga, conocemos sus dimensiones que son la base o el ancho, que está dado por B, y la altura, ¿no? H. Pero para el tema de diseño de vigas o cálculos, por ejemplo, para conocer qué cantidad de acero necesito colocarle, yo necesito conocer el peralte efectivo. ¿Y qué es el peralte efectivo? Es la distancia que está desde la fibra más comprimida, en este caso, que es la parte superior, hasta el centroide de la capa del acero en tensión, ¿no? Hasta el centroide del acero más tensionado. Ahora, ¿cómo se explica esto? Pues, bueno, acá tenemos nuestra viga, tenemos nuestra carga distribuida, uniformemente distribuida, o bueno, o cualquier tipo de carga. Se va a generar una flexión, ¿no? Se va a generar una flexión que, bueno, que nos va, que se va a generar de esta manera, ¿no? Nuestra viga se va a doblar, por así decirlo. Y va a terminar como esta imagen de acá abajo, donde la parte de arriba es la que está en compresión. Bueno, en este caso porque tenemos la carga distribuida desde de arriba hacia abajo, pues, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que estas partes de acá se van a comprimir y la parte de abajo se va a tensionar, se va a estirar, como ustedes lo quieran decir. ¿Y por qué es esto? ¿O por qué hacia el centroide del acero más tensionado? Porque en el tema de lo que es el análisis y el diseño, nosotros, eh, o para lo que es el diseño en flexión, utilizamos hasta esta distancia, ¿no? Donde está el acero hacia el centroide. Porque esta parte ya no nos sirve para lo que es el diseño, por así decirlo, ¿no? Trato de decirlo de una forma en la que puedan entender todos, ya que a que algunos tal vez no, todavía no han llegado a este tema o todavía no saben de lo que estoy hablando, entonces, para no confundirnos. Entonces, básicamente es eso. Desde la parte superior eh, de la zona más comprimida hasta el centroide del acero, ¿no? En este caso, como son varillas, son circulares, hasta el centroide o hasta el centro de ese círculo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, para la parte de abajo nos va a quedar una distancia que lo vamos a llamar Y. Eh, entonces, ¿cómo se calcula este D? Pues a simple vista sería una resta entre la altura total y esta altura Y, ¿no? Pero se van a presentar casos donde este Y, pues, bueno, va a existir Y1, Y2, como lo vamos a ver a continuación, porque ¿por qué se presentan estos Y1, Y2 que menciono? Pues van a haber casos, ¿no? Puede haber un caso donde tengamos una primera capa, a estas capas, o se les puede llamar líneas de acero, capas de acero, dependiendo, hace referencia a que tenemos una distribución de acero, una primera capa, y encima de eso tenemos una segunda capa, ¿no? Y puede haber una tercera capa y así. También puede haber casos donde solo tengamos una capa de acero, pero tengamos dos tipos de aceros, o bueno, dos tipos de diámetros, ¿no? O aceros con diferentes diámetros, mejor dicho. Entonces, el peralte efectivo o el valor de D va a ser distinto a este D de acá, pues, ¿no? Del tercer caso, porque el centroide, si bien van a estar muy cerca, van a variar por decimales. Y esto es importante para determinar la cantidad de acero que necesitamos colocarle a nuestra viga, para el diseño de la viga, para análisis, etcétera. Y lo mismo va a ocurrir si tenemos dos capas de acero, pues, ¿no? El centroide va a variar. Ahora, ¿cómo se calcula? Vamos a ver el primer caso, ¿no? Para el primer caso tenemos la altura, que en este caso vamos a tomarlo como 40 centímetros. La base, que bueno, no interesa mucho, o sea, sí interesa para la distribución de las vigas, pero no para calcular el peralte, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y a esta distancia desde la parte inferior, digamos, hacia el centroide del acero en tensión, lo vamos a llamar, en este caso, Y1, ¿no? En el resto de casos lo vamos a llamar Y, de manera general. Y bueno, existe, o el método que se utiliza es el método del centroide, pero en este caso, como solo tenemos una línea de acero con un solo tipo
diámetro de varilla, vamos a utilizar, digamos, el método común o estándar, que es solamente calcular la distancia desde la parte de abajo hacia el centroide, ¿no? Hacia la parte central. Ahora, ¿cómo calculo Y1? Pues Y1 está dado por el recubrimiento, ¿no? Que se presenta de 4 centímetros en este caso. Bueno, eso está en la norma peruana. El diámetro del estribo, que en este caso nos indica que es un estribo con un diámetro de 3 octavos, el cual su diámetro es 0,95, más el diámetro de la varilla, pero ojo, nosotros necesitamos llegar al centroide, entonces sería entre 2, ¿no? Que es como está acá, el Y1 es igual al recubrimiento más el diámetro del estribo más el diámetro del estribo de la varilla que estemos utilizando dividido entre 2. Como les indico, el recubrimiento son 4 centímetros, el diámetro del estribo es 0,95. Bueno, estos datos van a depender de su proveedor de acero, ¿no? En este caso, bueno, en Perú normalmente es de Aceros Arequipa o no recuerdo el otro, pero tienen ellos una tabla con la denominación de las barras bueno, que son las más comerciales, su diámetro, su área y etcétera, ¿no? Entonces, de eso se pueden guiar. Obviamente esto puede variar. Yo no recuerdo muy bien de dónde coloqué estos datos. O sea, sí los coloqué de esa información, pero creo que varía algunos datos. O sea, decimales. Bueno, continuando, el diámetro del estribo, que es 0,95, 3 octavos, y en este caso estamos utilizando varillas de 3 cuartos, ¿no? El cual su diámetro es de 1,91, pero entre 2. Entonces, ese Y1 tiene un valor de 5,91 centímetros. Y como les indicaba, D, o el peralte efectivo, es igual a H menos este Y1, pues, ¿no? Entonces, H es 40 menos lo que hemos calculado, tendríamos que el peralte efectivo real es 34,10 centímetros. Ahora, ¿por qué digo real? Porque muchas veces cuando no se conoce ese peralte efectivo, lo que se hace es asumir que, digamos, que tenemos nuestra viga, tenemos eh, nuestra línea de acero, y lo que se asume es que al centroide más o menos es 6 centímetros, ¿no? Entonces, si yo tengo que mi H es igual a 40 y esto es mi D, entonces resto nada más, pues, ¿no? 40 menos 6 sería que mi D es 34 centímetros, que está muy cerca de lo que nosotros hemos calculado, que es 34,10. Ahora, ¿por qué se asume eso? Es una manera de aproximar, ¿no? Cuando es una línea de acero, normalmente se dice que este valor Y1 que les indico tiene un valor de 6, ¿no? Cuando son dos líneas de acero, eh, sería un valor de 9, ¿no? Pero ahora vamos a ver que no es muy del correcto todo. Ahora, ¿por qué les indicaba que existe el método del centroide bueno, en este caso estamos utilizando el método común? Lo vamos a ver en este segundo caso. Como podemos ver, ya hemos desarrollado el primer caso. Ahora vamos a ver este segundo caso donde tenemos dos líneas de acero. Sí, como pueden ver, en el primer caso, el D llega desde la parte superior o la parte más comprimida hasta el centroide. Ojo, el centroide del acero más tensionado. En este caso, como es una sola línea de acero, va a llegar hacia el centro del centro, por así decirlo, de estas varillas de acero, ¿no? En este caso, como pueden ver, el D ya no llega al centro bueno, de estas varillas de 3 cuartos, que es de un azul, un tono de azul, sino que está un poco más arriba. Ahora, ¿por qué es eso? Lo vamos a analizar acá. Ahora pueden ver que existe un Y1 y un Y2, ¿no? Lo vamos a explicar acá. Entonces, sin tener esto, yo puedo tener acá digamos, mi línea de acero, ¿no? Tengámoslo así. Entonces, el centroide va a ser de la parte más comprimida hacia el centroide, ojos, estoy diciendo hacia el centroide del acero más tensionado, no hacia el centroide del acero que esté más abajo, no. Entonces, su centroide es más o menos acá, pues, ¿no? Ese va a ser D, cuando yo tenga una sola línea de acero. Pero ahora, como yo tengo dos líneas de acero, entonces vamos a poner acá otra. El centroide ya no va a ser el mismo. El centroide va a cambiar porque yo tengo que calcular
un centroide de aquí hacia acá y un centroide de acá hasta acá, ¿no? Y luego, a través de una fórmula, voy a ver, eh, se podría decir que calcular un punto medio entre esas dos líneas, ¿no? Que sería más o menos acá. Y desde esa distancia hasta la parte superior, ahí, a esa parte recién la voy a llamar, esa parte recién, o esa distancia va a ser el peralte efectivo, ¿no? Ahora, ¿qué fórmula se utiliza? Es la que vamos a ver acá, ¿no? El y, que sería bueno, acá que he borrado, ¿no? Esto es d y hacia abajo se va a llamar y. Entonces, yo como hallo y, tengo que primero conocer este y1 y este y2, ¿no? Ahora, ¿por qué en el primer caso no utilice esto? Porque se va a anular, pues, ¿no? Como les indico, bueno, este y, o bueno, su fórmula es el área de acero de la primera línea, o sea, todo esto, esta es la primera línea y esta es la segunda línea, ¿no? Línea o capa, por su distancia desde la parte de abajo o desde la parte inferior hacia el centroide de esa línea, ¿no? En este caso el y1, por el y1, más, otra vez, el área de acero, ahora de la segunda línea, por el y2, dividido entre el área de acero de la primera línea sumado más el área de acero de la segunda línea. Acá no se va a anular nada porque acá los valores son diferentes, ¿no? Acá yo puedo tener, digamos, tres varillas en la primera línea y acá solamente dos. Entonces, tanto el área, que va a ser la multiplicación del área de una sola varilla por el número de varillas, va a ser diferente en la primera capa como en la segunda capa. Y el y1 y el y2 obviamente también van a ser diferentes. Caso contrario, que es cuando solamente es una capa de acero, a menos que sea una capa de acero con varillas de diferentes diámetros, ¿no? Como vimos en el primer caso, las tres varillas tienen el mismo diámetro. Entonces, yo acá voy a tener un y1 y voy a tener un área de acero total, pues, ¿no? Que va a ser la suma de las tres varillas. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Bueno, acá sabemos que esto es D, y cuando es dos capas, lo llamamos Y, pues, ¿no? En este caso, el Y va a ser igual al Y1 cuando es una sola capa. Entonces, aquí, el Y va a ser que bueno, el área de acero de la primera línea por el Y1, más, ya no, porque ya no tengo más líneas de acero, ni tengo un segundo acero con un diámetro distinto, ¿no? Sobre el área de acero de la primera línea. Y pues esto se anula, ¿no? Se anula lo de acá y se anula lo de acá. Entonces, por lo tanto, Y es igual a Y1. ¿Y qué cosa es Y1? Es el recubrimiento más el diámetro del estribo más el diámetro de la varilla que esté utilizando entre dos, ¿no? Que es como lo hemos visto acá. Aquí, ¿no? Entonces, ahí para que entiendan esa parte. Ahora, como vemos acá tenemos la fórmula, ¿no? De Y, que es el área de acero de la primera línea por Y1 más el área de acero de la segunda línea por Y2 sobre el área de acero de la primera línea más el área de acero de la segunda línea. Entonces, Y1 yo ya lo conozco, ¿por qué? Porque son las mismas tres varillas de 3/4 que vimos en el primer caso. Entonces, Y1 yo ya lo conozco, que es 5,91, que está acá. Ahora solamente me falta ya Y2, y Y2 está comprendido ¿por qué? Bueno, si vamos de abajo otra vez, ¿no? Que sería el recubrimiento más el diámetro del estribo más el diámetro de la varilla que está en la primera línea, ¿no? Porque tengo que subir esa distancia, por así decirlo, más CB, que en este caso es la separación entre varillas, y de acuerdo a la norma, la mínima separación que tiene que haber entre varilla y varilla, o bueno, entre cara y cara de varilla, es de 1 pulgada o 2,54 centímetros, más el diámetro de la varilla de la segunda línea, o sea, esta varilla, pero entre dos, pues, ¿no? Porque yo tengo que ir desde la parte de abajo hacia el centroide, ¿no? De esa línea, entre dos. Entonces, reemplazando, ya tenemos que el recubrimiento vale 4, el diámetro del estribo 0,95, el diámetro de la primera varilla, que es de 3/4, es de 1,91, más la separación entre varillas, como les indicaba, 2,54, y la varilla, en este caso estamos utilizando varilla de 5 octavos, si vemos la tabla es 1,59,
entre 2. Entonces, ese Y2 tiene un valor de 10,20 centímetros. Ya conocemos Y1 y ya conocemos Y2, ¿no? Podemos utilizar la fórmula, pero lo que nos falta es el área de acero de la primera línea. Ahora, ¿cómo se halla o se calcula esa área total? Pues simplemente es el número de varillas que esté en cada línea por el área de acero de la varilla que se utilice en esa línea, ¿no? En este caso estamos utilizando, o bueno, en la primera línea estamos utilizando varillas de 3 cuartos que tienen un área de 2,85, ¿no? Y son 3 varillas. Entonces, si vemos acá, para la primera línea el número de varillas son 3 varillas, por el área de la varilla que estemos utilizando en la primera línea es 2,85. Está acá, 3 cuartos, 2,85. Multiplicando es 8,55 centímetros cuadrados. Lo mismo hacemos para el área de acero de la segunda línea, ¿no? Que es el número de varillas en la segunda línea, que son 2, que tenemos acá 2 de 5 octavos, y el área de acero de la varilla que esté en la segunda línea, ¿no? Que es 1,98. Como estamos utilizando 5 octavos, acá es 1,98, ¿no? Está el de acá. Entonces, igual efectuamos y nos sale que es 3,96. Entonces ya conocemos los valores de áreas de aceros de tanto de la primera como segunda línea, así como el Y1 y el Y2, ¿no? Simplemente reemplazamos y nos da que este Y es 7,26 centímetros. Ahora, ojo, este Y, si lo comparamos acá, vamos a ver que se pueda ver de una mejor manera. Tenemos acá las varillas de la primera línea, ¿cierto? Voy a hacerlo un poco más grande para que puedan entender, ¿no? Ojo, obviamente esto no está a escala. Estamos representando lo mismo que tenemos acá, ¿no? Bueno, si regresamos al primer caso, tenemos que este Y1 valía ¿cuánto? 5,91. O sea, hasta esta parte de acá valía 5,91. Ahora el Y2, o bueno, que nos falta dibujar, bueno, acá el Y2, o sea, hasta este centroide de acá, tiene un valor nos salió que vale 10,20. 10,20. Y, o sea, este es Y1 y este es Y2, ¿no? Entonces el Y es distinto. El Y nos salió que tiene un valor de 7,26. O sea, está más arriba que esto de acá. O sea, desde aquí, digamos como que hasta por acá, ¿no? O sea, está más arriba del Y1 y más abajo del Y2, obviamente. Pues no, esto es el Y. Por eso que yo les explicaba aquí que no se vayan a confundir, o que, bueno, que acá era diferente, pues, ¿no? El D, desde la parte más comprimida hasta el acero más tensionado, o bueno, al centroide del acero más tensionado, en este caso da pues igual al centro de estas varillas, ¿no? Pero en este caso 2, como pueden ver, no está al centro ni de la primera línea ni de la segunda línea, sino que está entre los dos. Y es justamente lo que nos ha salido, pues, ¿no? Que está acá, más o menos ahí. Y para acá arriba ya sería el peralte efectivo, pues, ¿no? Entonces, regresando al cálculo, eh, conocemos que el Y es 7,26, entonces simplemente calculamos D, pues, ¿no? Que es H, que es 40 centímetros, menos Y, 7,26, y al final tendríamos que el peralte efectivo real sería 32,74 centímetros, pues, ¿no? Que es diferente cuando es solo una línea de acero, o una capa de acero, que es 34. Cuando son dos es 32. Y ahora, ¿por qué se hace esto cálculo? Pues eh, para calcular, digamos, la cantidad de acero para el diseño de la viga, se utiliza el peralte efectivo. Y si, bueno, esto varía, también pues va a variar en los cálculos, ¿no? Ya es un poco más extenso el tema, pero lo vamos a ver tal vez en otro video, cuando hagamos, por ejemplo, el tema de lo que es la cuantía mínima y cuantía máxima o cuantía balanceada para
para el acero en vigas. Y bueno, y acá hay otros dos casos que pues, eh, conociendo la lógica, o bueno, básicamente lo que se hace, y acá ya les voy a dejar pues básicamente cómo es que se resuelve, ¿no? Cuando sean más de dos capas o cuando existan en una sola línea dos tipos de, o bueno, varillas con diferentes aceros, siempre se va a utilizar esta fórmula, ¿no? Y, o sea que el Y va a ser una distancia que esté entre los dos centroides, ¿no? Y1 y Y2, que va a ser el área de acero de la primera línea o del primer tipo de acero por su Y1, que va a ser la distancia desde la base hasta su centro de acá, ¿no? Sumado, bueno, vamos a ponerle con azul, que va a ser el área de acero de la segunda capa o del segundo acero, ¿no? En este caso su centroide va a ser de aquí hasta acá, que va a ser, obviamente son diferentes, por el Y2 entre el área de acero de la primera capa o del primer tipo de acero más el área de acero del segundo tipo de acero, la segunda capa. Obviamente, si hay más capas, si hay más tipos de acero, se va a ir agregando acá, pues, ¿no? Más el área de acero 3 por Y3, más Y4 por AS4, y acá se va a ir sumando, pues, ¿no? Más AS3, AS4, etcétera. Entonces, básicamente es la fórmula general, y ustedes ya es cuestión de que analicen, pues, ¿no? Cómo es que se haría en este caso, cuando tenemos una línea de acero con diferentes varillas o dos líneas de acero, pero en la primera línea tienen aceros o varillas diferentes y en la segunda es igual, o tal vez en ambas líneas o en ambas capas tienen eh, aceros con diferentes tipos, con diferentes diámetros, ¿no? Y bueno, lo que último que les voy a presentar es una plantilla donde, bueno, antes de entrar a eso, les voy a agregar algo más. No solamente, o bueno, lo que la plantilla hace no solamente es calcular ese peralte efectivo, ¿no? Sino que también nosotros, cuando vamos a colocar acero, digamos, nosotros hemos calculado, tenemos nuestra viga H, B, y nos indica que con la fórmula de lo que es el acero mínimo, por así decirlo, o el acero calculado, que es a través de una fórmula, ¿no? Digamos que hemos hecho el cálculo y nos indica que tenemos que colocar acá, este, cuatro varillas de 3 cuartos, ¿no? De diámetro de 3 cuartos. Bueno, vamos a calcular el peralte efectivo, obviamente, ya lo hemos calculado, ok, correcto. Pero no solamente es eso, sino que también tenemos que nosotros eh, calcular o verificar, por así decirlo, que esta cantidad de acero que hemos calculado, ¿no? Eh, cumpla, o sea, tiene que ser el acero calculado, tiene que ser mayor al acero mínimo, que bueno, esas son fórmulas, y este acero calculado tiene que ser menor al acero máximo, ¿no? Que también se calcula a través de fórmulas. Y bueno, esas fórmulas también tienen una demostración de cómo sale, tal vez en otro video explique. Más que todo son ecuaciones que uno tiene que ir despejando, por así decirlo, y encuentras la ecuación, pues, ¿no? O demuestras cómo es que sale. Entonces se tiene que cumplir estas condiciones. Y también se tiene que cumplir que estas varillas, o sea, puedan entrar en este ancho, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Por ejemplo, acá entre varilla y varilla hay una separación, ¿no? Que es como yo les indicaba, que así como de manera vertical hay una separación mínima, de manera horizontal también hay una separación mínima o separación entre varillas que también como mínimo es 1 pulgada o 2,54, ¿no? Y acá, bueno, si lo vemos en este gráfico de acá, o sea, en esta separación de acá tiene que ser como mínimo 2,54, ¿no? Acá, o 1 pulgada, mejor dicho. Y bueno, y que estas varillas puedan entrar en esta base, pues, ¿no? O sea, mejor dicho, nosotros tenemos que calcular bueno, un ancho mínimo, ¿no? Sumando, ¿qué cosa? Bueno, el recubrimiento más el estribo por 2, porque está en ambos lados, ¿no? O sea, el recubrimiento más el estribo, o bueno, el diámetro del estribo por 2, porque están en ambos lados. Sumarle el diámetro de esta varilla, pero por el número de varillas, pues, ¿no? En este caso pues, sería por 3, y el
la separación mínima de 1 pulgada, en este caso por 2, pues, ¿no? Sumando todo eso, nosotros vamos a tener un B mínimo, o sea, un ancho mínimo. Y ese ancho mínimo tiene que ser menor al ancho que nosotros hemos predimensionado o dimensionado, como quieran decir. Y eso es lo que pues vamos a ver en la plantilla, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar este ejemplo 2 de acá, ¿no? A ver, Control C y voy a copiar acá, ¿no? Vamos a colocarlo acá. Bueno, en este caso no tenemos un ancho, pero digamos que es 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. La altura habíamos indicado que es 40 centímetros, el recubrimiento 4 centímetros, separación horizontal entre varillas o entre cara y cara, bueno, vamos a colocar el mínimo, ¿no? 2,54, acero requerido, bueno, no tenemos ese cálculo, pero digamos que es 14, ¿no? Pongamos un número aleatorio. Acero mínimo 4 y acero máximo, bueno, que esté más arriba de lo que hemos calculado, digamos 18. Ya. En este caso, bueno, siguiendo lo del PPT, es el caso 2, ¿no? El caso 2 donde tenemos, o bueno, como se indica acá, vamos por el caso 2, que es que la primera capa de aceros tiene diámetros iguales, obvio, bueno, cumple con lo que estamos graficando, y la segunda capa también tiene aceros con diámetros iguales, entonces es el caso 2. Ahora acá tenemos que colocar los aceros. El estribo es de 3 octavos, bueno, cantidad de varillas, acá siempre va a ser uno porque es un solo estribo, pues, ¿no? Y de 3 octavos, ok. La línea superior, o sea, esto que dice línea superior, primero y segundo, hace referencia a la parte superior. En este caso, solo es por temas constructivos, se van a colocar dos de, de 3 cuartos, que va a ser iguales a los de acá, los de 3 cuartos. Y lo que sí nos interesa es acá, ¿no? La primera línea inferior, o sea, esta primera línea de acá, en este caso la cantidad de varias son 3 y son de 3 de 3 cuartos. Y la segunda son 2. Segunda línea inferior hace referencia a la de acá, ojo, 2 de 5 octavos. Ojo, es 5 octavos. Entonces, bueno, básicamente es colocar esos datos y ya tenemos el dato, ¿no? 32,74, ¿no? Ese es el peralte efectivo, que tiene que ser igual a lo que nosotros hemos calculado acá, que está acá, ¿no? 32,74. Entonces, para eso nos sirve esta plantilla, ¿no? Que, bueno, en este caso esta plantilla sirve solo para estos 4 casos que les presenté acá. Obviamente pueden haber más casos, como les indicaba acá, por ejemplo, en este caso 4, donde puede haber un quinto caso donde en la segunda línea hayan aceros con diferentes tipos de varillas, ¿no? Entonces ahí va a haber por ejemplo, acá hay un Y1 para la varilla de media, va a haber un Y2 para la varilla de 3 cuartos y va a haber un Y3 para la varilla de 5 octavos. Si digamos que en la segunda línea agrego una varilla con un diámetro distinto, va a haber un Y4, ¿no? Y utilizamos la fórmula para poder calcular el Y general, por así decirlo. Entonces, esto es una de las cosas que hace esta plantilla, por así decirlo. El segundo es calcular el B mínimo. En este caso nos dice que el B mínimo es 20,68, entonces es menor a nuestro ancho dimensionado, ¿no? Es 30. Entonces está correcto. Y también cumple, bueno, acá se ha colocado en rojo porque ya, porque hemos colocado acero, pero no cumple con el acero requerido, o sea, mejor dicho, acero requerido o acero calculado, ¿no? Nosotros tenemos que colocar igual o más que el acero que hemos calculado. En este caso, por ejemplo, si nosotros cambiamos, que nuestro acero requerido es de 12 centímetros cuadrados y lo que hemos colocado, que es 3 de 3 cuartos y 2 de 5 octavos, en total eso suman 12,49. Entonces cumple con el acero requerido, cumple siendo superior al acero mínimo y siendo menor al acero máximo, ¿no? Entonces tiene esas cosas que pues son cosas que tenemos que verificar al momento de colocar o bueno, diseñar acero para nuestra viga. Y bueno, básicamente es eso. Y bueno, también lo que hace esta plantilla es graficar acá, ¿no? Bueno, si checamos esto, vamos por acá, es graficar, ¿no? Acá está graficado lo que hemos
lo que hemos ido colocando acá. Obviamente, bueno, aún tiene errores, pero simplemente es una forma de ver cómo quedaría nuestra viga, ¿no? ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que está acá, ¿no? Lo importante son, digamos, esta parte de acá donde están los cálculos que nos va a servir para no estar haciendo manualmente estos cálculos, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. eh, y bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya gustado el contenido. Y bueno, si gustan, me pueden escribir para que tengan esta plantilla. Se los voy a dar totalmente gratis. Como les indico, solamente sirven para estos cuatro casos. Ustedes ya lo pueden analizar. Incluso acá están los casos que obviamente no lo hemos hecho aquí manual. Bueno, a ver. Este caso 3 y este caso 4, ¿no? Bueno, si gustan, lo podemos hacer eh, en un segundo video, pero es la misma lógica, ¿no? Que les he explicado sobre los Y1, Y2 y etcétera. Y bueno, esa plantilla, como les indico, funciona solamente para esos cuatro casos y para dos líneas de acero. O sea, ya no, si hay una tercera, bueno, ya no funciona la plantilla, pero ustedes ya más o menos saben cómo pueden hacer eso, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Espero que les haya gustado el contenido. Compartan, denle like. Y bueno, nos vemos en un próximo video. No se olviden de ver también las publicaciones en Instagram, en Facebook, que todo está, bueno, relacionado o va de la mano, ¿no? El contenido que se va publicando. Y bueno, no, gracias, nos vemos en el próximo video.